de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Muy buenos días. A ver, ¿ya me escucho? ¿Sí? Sí, ya estamos. Ahorita se escucha esto medio chillón. Pero bueno, yo creo que están chillando los del segundo aniversario. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Ah, ok. A lo mejor por ahí está. ¿Sabes que a lo mejor está muy alto el de él? Sí. Muy buenos días a ustedes, queridos radioescuchas, que nos escuchan, nos hacen el favor de su sintonía en su programa Reflexiones. Saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, a todos los que nos siguen a través de la aplicación, que por cierto les comentamos, ya está la nueva versión, pueden descargarla, hay una nueva actualización, ya les va a aparecer en su celular. Actualícenla por favor, no se les olvide, es importante. Estamos haciendo algunas mejoras en la aplicación y próximamente vamos en pocos días vas a escuchar, vas a ver mejor la radio. Vas a ver mejor la radio. Así como lo oyes, vas a ver mejor la radio. Y bueno, yo sé que don Bernardo Osorio anda de manteles largos. Yo sé que ayer se acostó muy tarde, hace unos días. Todavía sigue celebrando estos 2 años con su tío y su tía. Que les comento, no es doctor, pero le hace muy bien al doctor, mi querido y buen amigo don Bernardo López Obrador, allá desde la Ciudad de México. No está. Yo creo que sabes que Laura, hay que modificarla aquí, porque aquí, espérame. Déjame cortarle aquí la. Sí, el audio creo que sí está de Bernardo, pero la imagen yo creo que no está. Yo sí los escucho, pero no sé si tú me escuchas. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estuvo las celebraciones, Bernardo? Pues no, de la celebración no sé tanto, pero llevamos como 2 años con cruda y dolores de cabeza, entonces, pues no nos tocó entrar a la fiesta, pero sí un poquito a la cruda y a la cruda realidad, ¿no? Porque seguimos teniendo como muchos retos en el tema del manejo de la salud, no solo por la pandemia, ¿no? Sino por cosas como desabasto para medicinas para niños con cáncer, ¿no? Eso es verdaderamente dramático, ¿no? Clama al cielo, ¿no? Son descuidos, son irresponsabilidades que claman al cielo, ¿no? Por ser no solamente enfermos de cáncer, sino niños enfermos de cáncer, los que están ahora mismo como muy desprotegidos, ¿no? Ayer, no sé, hubo una declaración muy desafortunada, insensible. Insensible, digo, no solamente por de la no primera dama, sino también por el que lleva el tema del coronavirus, que dijo que la gente no se está muriendo por el sistema hospitalario, sino de coronavirus, ¿no? O sea, la gente que muere de coronavirus, ¿no? Entonces dices tú, caray, la regla de 3 ya no me sale, no me cuadra. Es como decir que alguien mata a otra persona y pues no mueres por el balazo, sino por la infección de plomo en la sangre y por una hemorragia, ¿no? Entonces es un atentado contra la inteligencia, ¿no? Y cuando un pueblo no tiene un buen trabajo en cuanto al tema de la inteligencia, suceden muchas cosas, ¿no? Como el tema de hoy, ¿no? Que a veces no es posible diferenciar entre libertad y libertinaje. Sí, Bernardo, fíjate que hablando de este tema de salud y tristemente, hace un par de días estuve platicando con una persona muy cercana que vive en Mérida y recibió a un familiar de su esposa que vive en la ciudad de Villahermosa, allá en Tabasco. Esta persona, su suegra tiene algunas afecciones del corazón y dadas las situaciones de la saturación, y tristemente, fíjate, la saturación en la ciudad, en la capital,
en el estado natal del señor presidente de la República, no es posible que la atiendan, no la han encontrado. Entonces le hicieron los estudios del coronavirus, le dijeron, no tiene nada. Se fue a Mérida, fue al hospital para que la atendieran y resulta que la señora está contaminada de coronavirus. Entonces, esa irresponsabilidad de jugar con los números y decir no tiene coronavirus es otro padecimiento que trae por la cuestión de los números, por la cuestión de decir en México no pasa nada, te estás muriendo de otra cosa, pero no de coronavirus. Genera una irresponsabilidad que en este caso una familia que está recibiendo una señora que viene de otro estado contamina a varias personas y todo por una irresponsabilidad, Bernardo. La verdad es que son cosas que yo creo nos estamos pasando queriendo aparentar números, como mencionabas hace un momento lo de Gatell allá en México, por estar aparentando cosas, por estar, cuestiones políticas al final del día. No, y el culto es algo que ahora mismo está prohibido. O sea, las iglesias no pueden abrir, no hay confesiones. Esto ha sido un ayuno eucarístico larguísimo. Entonces, pues ya empieza a costar, ¿no? Cada vez recibo más llamadas de personas, conocidos, allegados, que me piden hacerles alguna gestión para confesarse. Y es gente buena. Y digo, ¿qué pecado puedes cometer ahí metido en tu casa con tu familia y tus hijos, no? Pero sienten la necesidad de que Dios les hable y les diga, te quiero así como eres, ¿no? Entonces, cualquier psicólogo, cualquier organización de psicólogos te podría decir, nos podría justificar que para la salud de la sociedad es indispensable el tema de practicar la religión. Entonces, me parece que es quizás uno de los principales errores, que es cerrar el tema del culto, ¿no? Contamos con el tema de a distancia, quizás las personas estén desarrollando otras competencias, pero de que necesitamos ver al sacerdote ahí, de que necesitamos entrar hacia el lugar de culto, es también un hecho, ¿no? Ojalá que después de todo esto, pues quizás la gente se acostumbre a tener un rincón en casa para la oración activa, ¿no? No solamente un altar, ¿no? Que es algo que ya los latinos tenemos muy acostumbrados, ¿no? Pero un lugar para la oración, pues no estaría nada mal. No, Bernardo, definitivamente. Fíjate que te comento que aquí en Estados Unidos, principalmente aquí en San Antonio, cuando empezó esta pandemia y obviamente en la necesidad apremiante que tenemos los seres humanos de pues, conectarnos con Dios en momentos difíciles, principalmente de esta pandemia, de esto que nadie esperaba que se fuera a agudizar de esta manera, varios sacerdotes lo que hicieron fue exponer en los estacionamientos al Santísimo. Entonces algunos permitían tipo drive-thru, tipo los cines de antes, los autocinemas, para, aunque sea de lejitos, poder estar ahí en adoración. Desafortunadamente lo prohibieron al final del día por la cuestión de la ciudad. Pero en el tiempo que se pudo, se estuvo manteniendo así, estuvieron dejando las iglesias abiertas con el Santísimo expuesto, dejando espacios para que la gente fuera a hacer sus momentos de adoración y todo esto, que sí ayudó bastante. Y vamos, de hecho, en alguna otra ocasión, Bernardo, a hablar sobre el duelo de las personas que pierden a sus seres queridos y bajo estas circunstancias no pueden acompañarlos a estos últimos momentos, como normalmente como latinos estamos acostumbrados a todo este proceso de despedida. Pero hoy vamos a estar hablando de libertad y libertinaje y enmarcado a que el día de mañana, aunque el día de hoy se está haciendo la observación del 4 de julio, porque mañana es sábado y el sábado pues realmente no se trabaja, pero a partir de hoy se está manejando el día 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, y vamos a hablar de libertad y libertinaje.
La libertad, Bernardo, conlleva muchas cosas. Conlleva sacrificios, conlleva una lucha, conlleva a veces una guerra que empieza quizás primeramente con una guerra de la conciencia, una guerra interna, para después hacer una guerra externa para llegar a una paz. Pero a veces esa guerra se genera en un abuso de la libertad que se convierte en un libertinaje. Un libertinaje que después genera un abuso en la falta de respeto a los demás. Queremos que se nos respete, pero estamos invadiendo los espacios, estamos sobrepasando las fronteras de los demás. ¿Qué diferencia hay entre libertad y libertinaje? Aquí hay algo que es fundamental entender y empezabas tú muy bien al decir que hay una lucha interna, ¿no? La libertad como la concibe el católico y como quizás se nos ha olvidado un poco. Y debo de confesar, ¿no? Creo, Adrián, que cuando preparamos estos temas nos encontramos con reflexiones, ideas que a uno mismo aprende, ¿no? Y te clarifican ciertos conceptos, ¿no? En este caso en concreto, la libertad como la concibe el católico o como se ha ido construyendo en el catolicismo, parte del Génesis, en el que Dios nos da libertad, pero como una especie de compartir su naturaleza. Dios es libre y comparte con nosotros esa libertad que no es una libertad de hacer, sino de ser. Y en ese reto que tuvimos durante el Génesis, entre hacer y ser, el hombre se equivocó y nos fuimos por la libertad de hacer. Y rechazamos la libertad de ser como Dios. Y entonces, en ese sentido, la libertad, como la propone o como es una libertad exigente. Es una especie como como cuando un padre ve que su hijo está listo y ha estado todo el tiempo, levántate a esta hora, tiende la cama, haz sus deberes, y llega un momento dado en que lo tiene que dejar solo, no para que no tienda la cama, no se levante y no haga sus deberes, sino para que lo haga de manera voluntaria. Es una propuesta de un buen padre que quiere que su hijo deje de ser alguien dependiente, una mascota, alguien que por instinto haga las cosas y que entienda que hacer lo que debe de hacer, pero de manera libre, lo construye como persona y es una imitación de Cristo. Es elevar simples acciones al nivel de Dios, de deidad. Hacerlo de otra manera, incluso ya deja de ser un abuso de la libertad, sino un concepto totalmente erróneo de lo que es la libertad, ¿no? Acabo de leer que estatuas de Isabel la Católica han sido violentamente quitadas de su lugar, ¿no? Cuando Isabel la Católica fue la que defendió que los indígenas no eran animales, eran seres con alma. Y por lo tanto, se dio este mestizaje entre españoles y mexicanos. No siempre fue así. No todos los líderes de aquella época pelearon la verdad como la peleó Isabel la Católica. Entonces, una mujer reina con mucho poder, defensora de los derechos de los indígenas, ahora resulta que por esta irracionalidad o por este concepto erróneo de libertad, pues quieren retirarla de nuestra memoria y olvidarnos de que hubo una época en el mundo donde esta mujer defendió la dignidad del ser humano, defendió la dignidad incluso de los hijos naturales. Ella cuidaba en el castillo de 2 hijos de su esposo, 2 hijos que su esposo tuvo por fuera, y cuando lo descubrió le dijo, pues son hijos del rey y se vienen para acá, y vivían en el palacio. Ella defendió frente a sus consejeros que había que proteger a esos hijos y había que proteger también de los indígenas, ¿no? ¿Y qué pasa ahora?
no lo pensamos, no lo reflexionamos y échele, túmbele todas las estatuas de Isabel la Católica, ¿no? Estos actos no son de libertad, ni contribuyen a que seamos más libres. Y en ese sentido, lo que Dios siempre ha tenido en la mente y en el corazón es que esta libertad rompa nuestras cadenas de esclavitud del pecado. Ese es el verdadero concepto que los católicos tenemos que entender acerca de la libertad. Sí, de hecho también retiraron la estatua de Colón hace unos días. Winston Churchill, que combatió el comunismo, que tenía apresados países enteros, también va para abajo, ¿no? Simplemente, pues no lo hemos pensado y eso nos hace mucho daño, Adrián. No, definitivamente, Bernardo. Qué bárbaro. Fíjate que, por otra parte, bueno, antes que nada quiero mandar saludos. Hola, prima Sandra Luz Baranda, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aquí, bueno, pienso que igual y si conoces a don Bernardo Osorio López Obrador. Así si hay una queja contra el peje, aquí puedes reclamársela directamente a don Bernardo. Por cierto, fíjate que hay una frase bien interesante que quiero preguntártela a ver qué opinas. Mucha gente dice, yo obedezco para no equivocarme. Yo obedezco para no equivocarme. ¿No es una frase cómoda? ¿No es yo no me quiero hacer responsable? ¿No quiero tomar decisiones? Es una frase muy sacada de contexto, porque dentro del contexto donde surgió es muy distinto de la vida aquí en la calle, ¿no? Surgió en el contexto de los conventos de vida monástica. En los conventos de vida monástica, las actividades del día son levantarse, cortar la leña. Si eres el peluquero del monasterio, pues cortar el pelo, oraciones, lectura, descanso, etcétera, etcétera. Entonces, el que obedece no se equivoca, fue acuñada en ese ambiente donde dormir, donde rezar, donde asistir a misa, son actividades que hacerlas es no equivocarte. En el contexto de fuera de los conventos ya es otra realidad, ya es otra situación y lo que Dios nos pide es esforzarnos por por obedecer a la autoridad, pero también nos pide que hagamos un esfuerzo de que la autoridad no se equivoque al ordenar y que la persona que tiene que seguir una instrucción pues lo haga de manera racional para no caer en esa comodidad de, pues a mí me dijeron que hiciera esto y pues lo voy a hacer, ¿no? Y punto, ¿no? No, en el catolicismo la obediencia no es ciega, es razonada, es reflexionada, pero pues implica saber conjugar el verbo reflexionar. Yo reflexiono, yo he reflexionado, yo estoy reflexionando. Si no tenemos esa aptitud, pues es muy difícil hacerlo, ¿no? Es como si un hijo le dijera un papá le dijera a su hijo, pues vete a tus clases de natación. Y el niño acaba de ver en las noticias que hay un cocodrilo en la alberca, ¿no? Entonces el niño dice, no, pues yo obedezco y por eso no me equivoco. No, el subordinado tiene que dar información para una mejor toma de decisiones y decirle, papá, oye, papá, mira, acabo de enterarme que hay un cocodrilo en la alberca. ¿Sí crees que debamos de ir a nadar? Y el papá, pues como lo quiere, como tú lo ama, dale. Pues no vamos, ¿no? A mi papá sí me mandaría, no es cierto. En mi casa, cuando éramos chicos, mis hermanos y yo, a todos nuestros amigos les decían, te quiero aquí a las 12. Y en mi casa nos decían, no antes de las 12. Si se desocupan antes de las 12 de la noche, se esperan afuera y la puerta se abre a las 12. Entonces nosotros nos preguntábamos, qué raro, ¿por qué a mis amigos es distinto? ¿Y por qué a nosotros nos lo aplican así? Ya con el tiempo ya comprendí, ¿no? Bernardo, ¿a qué conlleva la libertad?
La libertad conlleva a participar en la naturaleza divina, a ver las cosas como Dios las ve, a darle valor a nuestras decisiones, porque no son instintivas, sino son pensadas, son racionales, ¿no? Pero también nos lleva a una pedagogía de la cruz, donde hacer lo que tengo que hacer no siempre será agradable, pero siempre tiene que ser de manera libre, ¿no? Cristo siempre será nuestro ejemplo siempre que nos queramos comparar en cualquier comportamiento humano, pues la libertad con la que Cristo hace a detalle lo que tiene que hacer, tiene que ser siempre nuestro referente, ¿no? La gran tentación que Cristo tenía, pues no era las que tú y yo podemos tener, ¿no? Que, no sé, imaginar a Carmen Salinas en traje de baño o algo así por el estilo. No, es no hacer lo que el Padre le pedía y en la forma en que el Padre se lo pedía. El demonio lo tienta y le dice, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo? Pero de otra forma, ¿no? Vamos haciendo un movimiento de emancipación o de reivindicación de los derechos. No. Y Cristo dice, no, mi Padre quiere que lo haga así. Pero no solamente algo racional, es también algo del corazón. Es mi Padre, o sea, mi Padre le fascina la idea, le hace la ilusión que yo haga las cosas así y lo voy a hacer así porque lo quiero. Pero también racionalmente, mi Padre siempre me ha demostrado, aunque no lo parezca, que quiere lo mejor para mí. Entonces, a todo eso nos conlleva la libertad, ¿no? Los consejos siempre de la Iglesia Católica serán que el que cumpla los mandamientos será libre. No es cumplir los mandamientos no nos lleva a una esclavitud. Es todo lo contrario. Es más esclavo el que dice, vaya, somos libres para fumar droga, ¿no? Pues es como encerrarte tú en una celda, ¿no? No es libre el que no puede vivir sin el último marca de ropa, ¿no? Sin lo más moderno, ¿no? No es libre el que sus fines de semana no son fines de semana si no se organizó plan y no hay fiesta o no traigo el auto de más reciente modelo o el mejor teléfono celular. Esos no son libres y todo lo contrario. Nunca habíamos derramado tanta sangre por la libertad del ser humano, pero tampoco habíamos tenido tantos fenómenos de esclavitud autoproclamada, ¿no? Bernardo, ¿hay una diferencia entre la libertad emocional y la libertad espiritual? Hay una diferencia en el sentido en que nuestra falta de madurez las aleja, pero en términos generales tendrían que reaccionar de manera alineada. Pero es bien importante clarificar que hay algunas diferencias en cuanto a sus naturalezas, ¿no? Las emociones no nos preguntan si queremos sentir miedo, alegría, pena, vergüenza, escalofrío. No nos lo preguntan. Pero posterior a sentir esa emoción, podemos cambiarla, podemos procesarla, ¿no? Entonces, las emociones no son libres. Aparecen y nos proponen algo, ¿no? En cambio, la espiritual tiene, dependiendo de la etapa en la que te encuentres, tiene otras características, ¿no? De entrada, no es intermitente. No necesariamente es una fuerza que te lleva a, sino que tiene que ser pensada, razonada. A veces será fácil hacer la voluntad de Dios, a veces será muy fácil rezar, meterse a la capilla, estamos felices, extasiados, pero la mayor parte de las veces nos va a costar trabajo estar ahí. Nuestro corazón no está latiendo por la Eucaristía, por ejemplo, como late por nuestra mascota. Es una realidad. Entonces, hay una disparidad en la parte emocional y en la parte espiritual, en la parte trascendente, pero es parte de la pedagogía divina. Cuando Dios reconfiguró al ser humano con la encarnación de Cristo, nos da la posibilidad de que el amor por la creación también sea dirigido a Dios y que esa crisis de sentir efectivamente que mi corazón se late más fuerte con la presencia de un amigo que con la presencia de la Eucaristía, no se convierta en algo que nos atormente, sino en algo que asume, ¿no? En algo que nos recuerde que vamos para la vida eterna.
Bernardo, ¿cómo ir determinando si nuestra libertad está cayendo en un libertinaje? Para mí es fundamental reflexionar el tema de lo que es la libertad, ¿no? Y el tema de la justicia. Quizás la primera de las virtudes que tiene que ser formada en casa es la de la justicia. Es bien curioso, pero el reclamo más fuerte que nos hacen nuestros hijos adolescentes es: esto no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿No? Es un tema de justicia, ¿no? Entonces, primero se forma la justicia y después se forma la libertad. Pero hay ciertos candados que nos permiten garantizar y que están como concatenados, ¿no? Por así decirlo, es como, si voy a jugar fútbol, debo de saber la técnica del fútbol, pero previamente tengo que tener condición física. Si no tengo la condición física, jugar fútbol, aunque sepa toda la técnica, no será posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, para darnos cuenta si estamos perdiendo la línea en cuanto a la libertad y estamos yendo hacia el libertinaje, la mejor fórmula, la mejor vacuna es formar la inteligencia. Y si hacemos un análisis de lo que actualmente el mundo nos puede estar proponiendo como libertad, si lo reflexionamos, si lo razonamos, nos vamos a dar cuenta de que por ahí no va el tiro. Entonces, si queremos formar la libertad, tenemos que formar la inteligencia por encima de las emociones, de los sentimientos. Y cuando digo por encima, no estoy hablando de una relación dictatorial, sino de gobierno. Entonces, forma la inteligencia que gobierne las emociones, pero también hay que formar las emociones para que también sean intensas, para que también disfrutemos más las cosas, pero tiene que darse ese orden. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese orden? Podemos llegar a creer que es un acto libre hacer algo que me mueve solo emocionalmente hablando. Entonces, si me plantean bien un argumento bonito, con una buena foto, una frase pegadora, puede ser que me confunda y haga algo que no es lo correcto, pero que sí suena bonito. En cambio, si tenemos bien formada la inteligencia, podemos distinguir cuando es un acto que me hace libre o es solamente un acto de elección. No es lo mismo elegir lo que voy a cenar el día de hoy a decir, pues hoy no ceno porque quiero mortificarme y ofrecerlo por las almas, ¿no? Esto último te hace más semejante a Dios. Y lo primero es solamente un entrenamiento, ¿no? Pero también puedo elegir, voy a emborracharme, voy a ingerir cerveza hasta que pierda mi libertad. Fíjense qué curioso. Un acto que podemos llegar a pensar que es de libertad termina por cancelar mi conciencia. En esta pregunta que tú me haces, la formación de la inteligencia y la formación de la conciencia son fundamentales. Comer en exceso, tomar en exceso, cancela estas dos facultades y por lo tanto cancela la libertad, ¿no? Incluso las leyes consideran que estar en estado de ebriedad un atenuante para calificar un delito. No significa que no sea delito, pero el grado que le dan es menor si estabas bajo el efecto del alcohol o de una droga, pero sigue siendo delito. Bernardo, internamente en el cerebro, ¿qué sucede entre la libertad y el libertinaje? Mira, tenemos la parte frontal del cerebro, es la que toma las decisiones, la que sopesa los pros y los contras. Entonces, cuando llega algo al cerebro, puede llegar vía el corazón primero, es decir, el corazón normalmente, y estoy hablando del corazón como órgano, el corazón como órgano tiene tejido neuronal y tiene registradas emociones, tiene memoria, pero además tiene glándulas que secretan neurotransmisores para alinear el cuerpo con la emoción que se está viviendo, ¿no? El corazón también le da calidad, profundidad a nuestras emociones con ese latido fuerte o con ese latido débil. Entonces, llega al cerebro, llega del corazón al cerebro o
puede que llegue directamente al cerebro cuando es algo imaginado o cuando es algo no suficientemente intenso, pero que la imaginación, la fantasía lo hacen intenso. De ahí empieza un rebote entre 4 facultades internas, que es la inteligencia, la voluntad, los sentidos y las pasiones. Esas 4 facultades internas que involucran diferentes órganos y de manera como cruzada, empiezan a dialogar entre ellos. Entonces, por ejemplo, los sentidos perciben que vas saliendo de tu casa y hace frío. De pronto eso lo mandas a la imaginación o a la fantasía para que te imagines cómo va a ser estar fuera 10 minutos porque nomás vas a tirar la basura. Entonces tomas la decisión libremente de decir, a ver, no tengo que ir por una chamarra, tiro rápido la basura. Sin embargo, si la imaginación, la fantasía, la memoria te dicen, a ver, vamos a estar 6 horas allá afuera, esto pinta a que va a ser más frío, todo eso se pasa a la corteza frontal y se sopesa y se toma una decisión, pero siempre en este diálogo entre 4 para tomar mejores y buenas decisiones, ¿no? Así es básicamente como trabaja el ser humano dentro para la toma de decisiones, ¿no? ¿Cuáles son los errores que podemos llegar a cometer? Utilizar una facultad para lo que no es. Y tomar una decisión solamente con la parte racional del cerebro o solamente emocional, o yo soy macho alfa, lomo plateado, hijo de Pierrot Jr. y por lo tanto pues me lanzo sin abrigarme 6 horas ahí en Alaska, ¿no? Ok, Bernardo, ahora hablabas un poquito sobre la formación, cómo vas formando para hacer las tomas de decisiones correctas, para no caer en el libertinaje. Por ejemplo, ahorita se está hablando de que el uso de la máscara, de la mascarilla o de la máscara del cubrebocas es obligatorio. Pero yo puedo decir, bueno, es que están coartando mi libertad. Mi libertad dice de que yo no, o sea, ¿por qué tengo que ponerme esto? La respuesta ahí sería que las otras personas también tienen derechos. Y el derecho a la salud es un derecho más importante que el derecho a que veamos tu carita, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, nunca nuestras acciones libres pueden afectar al todo. Somos muy duros para el tema ecológico. Y si alguien tira una colilla de cigarro, ya a esa colilla de cigarro le adjudicamos 3 osos pandas, van a morir ahorita mismo en China. 5, 4, 3, 2, 1, ya están muertos. Pero las acciones humanas también están metidos dentro del mismo sistema. Entonces, no llevar el cubrebocas cuando hay elementos suficientes para decir lo debemos de llevar, lastima a todos, ¿no? Y hay gravedades, ¿no? Si eres un personaje famoso, influyente, y no estás utilizando el tapabocas, pues estás transmitiendo un mensaje mucho, pero mucho más dramático, ¿no? Sí, mira, por otra parte, y te ponía ese ejemplo en cuanto a libertad y libertinaje, y hablábamos del respeto, que yo quiero un respeto, pero por otra parte no estoy respetando. Y vamos a tocar así, nada más por encimita, este punto, para que tengamos un overview en general de esto. Se habla sobre el aborto, se habla sobre es mi cuerpo y yo tengo el derecho a abortar, pero estamos hablando que es otra vida la que tú estás llevando en el interior, y esa vida también tiene un derecho que tú estás coartando. Hablamos de las relaciones y también hay una responsabilidad. Estamos teniendo una relación sin responsabilidad, una libertad y un libertinaje. Podemos hablar así por encima nada más. Me interesa este punto, Bernardo, por los papás que nos escuchan, que tienen jóvenes adolescentes, y por los adolescentes que nos pudieran estar escuchando, porque es importante que entendamos que lo que hacemos y lo que decimos tiene una consecuencia, hoy o mañana, pero la tiene.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que formar la inteligencia. ¿Cómo? Porque si no partimos del hecho de que un hijo no es parte de tu cuerpo, entonces cualquier cosa es válida. Si afirmamos que un hijo es parte de tu cuerpo, entonces pues ya perdimos la batalla. Pero ¿qué es lo que dice la ciencia? Es que un embrión humano es ya un ser humano y que no es parte de tu cuerpo. Tan así es que cuando nace, pues no mueres. No es como, híjole, no salió el niño, no, me salió un riñón, pero ahorita lo metemos otra vez para que no me haga falta, ¿no? No, o sea, es decir, no forma parte de nosotros. Nace de nosotros, viene con nosotros, pero no. Y yo he escuchado muchas argumentaciones. Algunas pueden llegar a ser un poco violentas, crudas, pero dicen, bueno, si es parte de tu cuerpo, tus órganos, pues bueno, quítatelos para no tener hijos, pero ¿por qué tienes que irte contra una criatura inocente y no quieres aceptar tu responsabilidad, ¿no? Los padres también, por ejemplo, pueden formar a los hijos en ese aspecto, no necesariamente, o incluso me atrevo a decir, no primariamente con ejemplos tan radicales como el del aborto, sino ayudándoles a cumplir con las consecuencias de sus decisiones, para bien o para mal. Entonces, si un hijo se equivoca en algo, hay que acompañarlo, hay que ayudarle y en ciertos casos obligarle a la reparación del daño, a cargar con las consecuencias de sus errores, porque si no, entonces abortar se convierte en una decisión fácil, sencilla. No podemos negar que nuestros hijos se van a ver tentados a la posibilidad de hacer uso desordenado de la sexualidad. No lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es que tengan herramientas internas para que sopesen las cosas y digan, si hago esto, la consecuencia puede ser una criatura. Si nace una criatura, entonces, ¿cuántas cosas se van a desencadenar por una decisión mal tomada y que pudo haber sido combatida si entendiésemos que con 30 segundos combatiendo una tentación, la hemos sobrepasado? Solo 30 segundos, solo sostente. Las tentaciones siempre son pasajeras, no son permanentes. Entonces, si bien siempre estamos inclinados como al mal o a equivocarnos, las tentaciones como tal tienen un periodo breve. Dame un ejemplo para superarlo. Por ejemplo, tomar algo que no es mío. Vas caminando por la calle y te encuentras con una cartera. Y esa cartera pues tiene todos los datos para identificar al dueño. Tú necesitas una lanita porque se te atoró la carreta y si durante 30 segundos tú no tomas una decisión y te esperas a que pase la tentación, entonces serás más libre para poder decir, esta cartera le pertenece a esta persona. Entonces, esperen, sean pacientes, va a desaparecer esa tentación y van a poder hacer lo correcto. Pero no es una sola cosa, es un montón de herramientas. El pensamiento consecuente, el sentir bien las emociones, el estar acostumbrados a ser coherentes. Y si dices que quieres ser honesto y quieres que tus hijos te reconozcan como una persona honesta, entonces hay que hacer actos de honestidad. Y una cartera en el suelo lleno de dinero es una oportunidad extraordinaria para cumplir con esa parte, pero no está exenta de tentación, ¿no? Hay un libro escrito por un maestro que de nivel de escuela de negocios, ¿no? Es uno de los grandes, ¿no? Gracias. Y él, además de tipo, estaba como bajito de ti en el ranking, ¿no? Pero él decía que le rompía el corazón ver que cada año que se reunían o que había aniversarios de generaciones de graduandos, cada vez era más frecuente que egresados de escuelas de negocios estuvieran en la cárcel o hubiesen fracasado. Y la frase, él decidió hacer un estudio y una de las frases que encontró que era el principio del desastre era la de solo por hoy.
o se me hizo fácil. Cuando alguien dice solo por hoy o se me hizo fácil, empieza una fractura en el corazón, en la conciencia, en la libertad. Pero si la gente supiese que científicamente está demostrado que esa frase solo por hoy es el principio del desastre, le tendrían más miedo a algo que parece que no va a pasar nada. Entonces, por eso recalco muchísimo, ¿no? Conocer al ser humano, formarte, tener estas cosas, tener esta evidencia y tener la claridad de que para muchos el solo por hoy a los 10 años se convierte en una desgracia como la cárcel, divorcios, demandas, negocios quebrados, escándalos, fraudes que la misma persona cometió, porque comenzó a decir en un principio, solo por hoy, solo esta vez, no va a pasar absolutamente nada. Es bien, pero bien grave. Y eso inicia necesariamente en casa. Bernardo, ¿será que realmente no estamos educándonos pensando en nuestra temporalidad en este planeta? ¿Estamos realmente pensando que vamos a estar aquí eternamente? ¿No estamos conscientes que venimos de paso? De hecho, es uno de los requisitos que en la pedagogía católica se marca como necesario para entender y tomar decisiones en base a la libertad. Es muy corto el tiempo en el que vamos a permanecer en este mundo comparado con la eternidad. Entonces, si tenemos bien nuestro pensamiento consecuente, nuestra toma de decisiones, será mucho más fácil decir, le apuesto por lo eterno, le apuesto por lo bueno, ¿no? Me voy por el postre. No está exento de esfuerzo, pero es necesario pensar en esa vida eterna de cara al futuro, ¿no? Que en parte también es un error que estamos cometiendo muy, pero muy fuerte en la educación de nuestros hijos, esa tendencia que hay de cuando sea mayorcito que él decida, ¿no? Para el tema de bautismo y como confirmación, ¿no? Eso sí, ¿no? Si agarra una muñeca a sus 3 años, ya le vamos a inyectar hormonas, ¿no? A los 3, 4 años le podemos cambiar el sexo, pero no le podemos imponer una fe. Es irracional este planteamiento y nos hace muchísimo daño. Definitivo, Bernardo. Y por otro lado, hablando de, fíjate, no sé si te ha pasado que te encuentras, escuchas, vas en la calle o escuchas en alguna conversación que mencionan, oye, fíjate que se murió Juanita o Petrita. Dicen, pero ¿cómo? Lo hablan con un asombro como si fuera algo de otro planeta. Y realmente no nos estamos dando cuenta que todos nos vamos a morir. Absolutamente. El punto ¿estamos preparados? ¿Realmente cumplimos nuestra misión aquí en la Tierra? Y yo creo que debemos que reflexionar en eso. Si fuimos lo verdaderamente libres y lo verdaderamente respetuosos como para decir nos vamos en paz. Y creo que el diseño que Dios hizo de la vida del ser humano, donde hay un elemento que es fundamental, que es el tiempo, es en sí, pedagógicamente hablando, una extraordinaria experiencia, porque en un ciclo de 24 horas tienes la oportunidad de vivir tu vida de 70, 80 años, lo que vayas a durar, ¿no? Porque en la parte temprana, pues tenemos la edad que tengas como más intensidad, y conforme se acerca el ocaso, me siento cansado, con hambre, me siento enfermo, y me preparo para una experiencia que es dormir, que es cerrar los ojos, y que puedo pasar 8 horas con los ojos cerrados sin sentir absolutamente nada. Entonces es una especie de muerte, y el despertar al día siguiente es una especie de resurrección. Entonces, en este ciclo pedagógico, que es un día completo, podemos hacer la experiencia que al final del día me puedo hacer la pregunta que tú te hacías hace unos instantes. ¿He hecho lo que debí haber hecho? ¿Pude haberlo hecho mejor? ¿Qué cosas tengo que agradecerle a Dios? ¿Qué cosas tengo que revisar? Pues bueno, eso lo podemos hacer diario, pero muchos
y hay una tendencia muy fuerte en los latinos, lo queremos hacer una hora antes del funeral de mi pariente, ¿no? Entonces, una hora para reflexionar, le hago una carta muy bonita que nunca se la mandé, que nunca se lo dije, y es prácticamente hacerlo así, es como una especie de experiencia de no entender que estamos de paso y que tenemos que apostar por lo eterno, ¿no? Decirle en vida a las personas lo que sentimos por ellas es una experiencia acerca de lo eterno. No solamente porque ya después no se lo voy a poder decir, sino porque cuando lleguemos a la vida eterna, pues yo no sé qué planes tengas tú o qué planes tengan los que nos escuchan, pero pues yo no voy a apelar a nadie más que a Dios, ¿no? Creo que va a ser bien interesante lo que Él me quiera decir, lo que Él me quiere enseñar, como para decir, pues voy a buscar a mis compañeros de la generación de primaria o los Boy Scouts no hay forma de distraerse cuando tengas frente a ti a Dios, ¿no? Fíjate que te voy a compartir a ti y al auditorio, que muy posiblemente lo escucharon el miércoles pasado, un ejemplo de libertad. Nos comentaba Sergio, posiblemente te acuerdes de él, Sergio Almendares. Vino, es uno de los, es un músico católico que estuvo en uno de los retiros, no sé si estuvo en uno de los retiros que estuviste con nosotros, pero su papá le dio un stroke. El papá de Sergio era una persona muy seria, muy el tipo de los papás así de que no les gusta que los abraces ni nada, muy hosco el señor, muy seco. Y le dio un stroke, pero no tuvo ninguna secuela física, quedó igual el señor. Lo único que es que perdió la memoria. Completamente perdió la memoria. Entonces no reconocía a ninguna de las gentes de su familia, pero se convirtió en una persona muy agradable, muy tranquila. Es hora de comer, pues vamos a comer. Y abrió su corazón. Entonces eso dio oportunidad a que los hijos se empezaran a acercar con el papá y a decirle que lo amaban y que lo amaban y que lo amaban, y el papá empezó también abrir su corazón y empezó esa relación a cambiar. El papá empezó a vivir en libertad cuando su cerebro pues se borró todas las heridas que pudo haber tenido de su pasado. Los hijos empezaron a vivir en la libertad de poder compartir su amor con el papá, porque igual ya no tenían esa barrera. Después de 3 años, el Señor falleció y estoy seguro que está en el cielo. Vivir en esa libertad, Bernardo, no tiene precio. Yo les invito, la verdad, a las personas que nos escuchen, que sin necesidad que pasemos en uno de esos momentos tan difíciles, le pidamos a Dios que nos sane esas heridas para que nos podamos vivir en esa libertad de conciencia, en esa libertad de corazón, de poder recibir a Dios plenamente, de recibir su amor y poder vivir ese amor con los nuestros, y que los nuestros reciban ese amor y que anhelemos verdaderamente, que sea lo que pidamos a Dios todos los días desde el fondo de nuestro corazón. Anhelemos estar en el cielo, que sea lo más importante, que sea lo único. No pidamos riquezas, no pidamos posiciones, no pidamos otra cosa más que anhelemos estar en el cielo con Dios. Eso no tiene precio. Bernardo, nos quedan 2 minutos. Y eso creo que para eso está destinada la confesión, borrar ese pasado que nos dé la libertad para volver a amar, ¿no? Es un plan extraordinario, lleno de misericordia de parte de Dios, que incluso en peligro de muerte, un acto de contrición honesto, verdadero, te borra tus pecados y te abre la puerta al cielo, ¿no? Pero pues ahí tenemos la confesión como sacramento, como una acción directa divina de Dios en nuestras vidas, que nos generaría esto que vivió el papá de Sergio,
y de manera cotidiana, ¿no? Cada vez que lo pidamos, cada vez que lo necesitemos, pues verlo así. Es en realidad una nueva oportunidad, una vida totalmente nueva, porque nuestros pecados han sido perdonados. Bernardo, ¿quieres leer los mensajes de...? Fíjate que por algún motivo no tengo acceso a los mensajes. Ay, perdón, es que no tienes Mac, discúlpame. Ahorita aquí le pedimos a Laurita que nos haga el favor. Diana Gabriela, bueno, tengo el de Diana Gabriela que nos felicita. Ok. Bueno, ya veré. También, bueno, nos dieron algunos likes. Liliana Rodríguez, un saludo tremendo allá en Monterrey. Palomo, un amigo, Iván Velázquez, Irapuato, si no me equivoco, y Manuel Olvera, si no me equivoco, fue alumno mío, era un curso que di en una empresa. Pues saludos a todos ellos, gracias por darnos su me gusta en esta transmisión. Pues muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Y si buscas un milagro, ve al confesionario. Estás en Reflexiones. Nos escuchamos la próxima semana. Has escuchado Reflexiones.